Desde el momento en el que nacemos, la vista es el canal sensorial más importante en la vida de todo ser humano. La mayoría de nuestras nociones y estímulos son captados a través de las áreas visuales, mucho más que los demás sentidos como el del oído, el gusto, olfato o tacto. Por ende, la vista es el sentido que permite a las personas percibir la realidad a través de los ojos y acceder a un sinnúmero de información que proporciona el mundo que nos rodea. Y a las personas que no poseen este sentido deben superar varios obstáculos y acudir a otros medios para superar los mismos. Sabemos bien que las dificultades visuales son muy comunes y se deben a varias causas. Entonces, las personas con discapacidad visual suelen tener problemas para moverse, sobre todo en un entorno poco conocido. El movimiento físico. Vamos a hablar un poco acerca sobre la prevención de caídas. ¿Cómo este tipo de personas puede prevenir las caídas? De entrada, estas personas no deben caminar y hablar al mismo tiempo, pues es algo que los distrae de su ruta. Al igual deben usar un calzado apropiado, ya que muchas personas no suelen usar el tipo de calzado apropiado y no saben en el tipo de suelo en el que se encuentran. Y al igual deben concentrarse en la tarea de caminar. Es posible que muchas personas, a pesar de que tienen la dificultad de poder ver, no solamente van concentradas en caminar, sino van pensando en otra cosa, y esto hace que traigan y así poder causarles una caída. Es recomendable que cuando camine largas distancias o camine en zonas desconocidas, pues use zapatos planos y con suela antideslizante, de igual forma para evitar caídas. Igual usar zapatos que se ajusten bien al pie y que sean cómodos para el paciente. Dentro de la casa, bueno, pues deben de arreglar los muebles de tal manera que haya un espacio para caminar libremente. Estos pacientes suelen memorizar cada rincón de su casa. Sin embargo, cuando se encuentran en alguna zona conocida, van a tener ciertos problemas. Algún andador, debe asegurarse de que los espacios de las puertas como para poder pasar con el andador o en su defecto si usa algún bastón blanco. Otra cosa que es recomendable es instalar pasamanos en los pasillos, en el baño y en la ducha, así para evitar resbalones y el tipo de caídas. Igual es preferible que se instalen antideslizantes o tapetes de goma en el suelo de la bañera o de ducha, ya que por lo general estos pacientes tienden a tener pues muchas caídas en sus propias casas. Para las formas de aprendizaje, para estas personas que padecen esta discapacidad visual, pues es un poco difícil. Entonces vamos a hablar acerca de algunas estrategias de enseñanza que se refieren a las acciones o prácticas educativas que se implementan para conseguir una meta en el débil visual. Entonces vamos a empezar primero por lo que son los ampliadores de texto. Estos se pueden emplear a través de software en donde se encuentra la lupa, que es una herramienta que nos permite ampliar pues los textos. Entonces, de esa manera nos puede ayudar la tecnología. Los lectores de pantalla pues son programas de ayuda con voz sintética que nos ayudan para describir lo que se muestra en la pantalla de su computador, permitiendo así a las personas con esta discapacidad visual tener acceso a la lectura y a todos los elementos que se van a mostrar en la pantalla. El sistema Braille, esto es bien conocido. Sabemos bien que fue creado por Louis Braille, quien a sus 15 años por un accidente en el taller de su padre queda ciego en 1825. Este es un sistema ideal para personas con déficit visual que consiste en un modelo de 6 puntos en relieve que representan letras, números, notas musicales, etc. Y esto nos va a permitir leer y escribir con el tacto a este tipo de personas. Entonces, la estructura básica es una celdilla dentro de cada celda
y que se posicionan 6 puntos en relieve con diferentes combinaciones, y estas combinaciones van a dar lugar a diferentes letras del alfabeto, números y signos de puntuación. Y por otro lado vamos a tener a lo que es la conversión de textos de formato a audio. Esto ya se debe, es gracias a la tecnología que hoy en día tenemos, en la que vamos a tener a nuestro texto y podemos convertirlo de su forma original a formatos ya sea MP3, que son los de audio. Estos son muy útiles para la persona con discapacidad visual, porque la conversión de sus textos a audio le va a ayudar a adquirir conocimiento de lo que necesite. Hablando acerca del medio laboral, bueno, para las personas con discapacidad en el mundo laboral, pues lejano, pero a su vez saben que lleve de su independencia personal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues a que la inserción laboral constituye una oportunidad trascendental, ya sea para hombres o para mujeres con su discapacidad visual. Entonces, estas personas han tenido que luchar con dificultades económicas, culturales y emocionales en una condición de dependencia y desigualdad. Entonces, como bien sabemos, contar con un trabajo estable no solamente significa salir de la pobreza, sino que esto afecta a un gran número de personas, y pues también abre horizontes en otros aspectos de la vida, tales como el grupo de pares, la pareja y la familia y la participación social. Entonces, para poder tener un empleo no solamente basta con tenerlo y ya. Sabemos que la capacitación laboral pues no es ni la principal ni la única herramienta que apoyar a la inserción laboral de estas personas con discapacidad visual. Entonces, ¿a qué va esto? A que las personas con discapacidad visual pueden desempeñarse laboralmente con éxito. No quiere decir que por el simple hecho de padecer alguna discapacidad, en este caso discapacidad visual, pues no van a poder desenvolverse como lo deseen. Entonces, ¿qué buscan con esto? Pues las empresas rompen sus prejuicios en la medida que descubran que existen puestos de trabajo aptos para trabajadores con discapacidad visual, y pues igual pueden llegar a desempeñarse incluso con algunos mejores rendimientos que los trabajadores videntes. Y por último vamos a tener a la salud. ¿Cómo influye en estos pacientes con discapacidad visual? Y puntuales y otras que ocasionan una dependencia total. Entonces, ¿cómo interviene la terapia física en este tipo de pacientes? Tenemos ejercicios de fortalecimiento, ya sea, bueno, hablando de forma general, tenemos en el aparato superior o miembro superior y en el aparato inferior o miembro inferior. Los ejercicios de fortalecimiento pues intentan lograr un desarrollo multilateral de todos los planos musculares que intervienen en las actividades que se realizan. Entonces, pues esto es más que nada realizar una serie de ejercicios para que nuestros pacientes tengan ese tipo de que es como orientación a la postura de cabeza y cuello. Eso entraría dentro del aparato superior, y ejercicios de orientación de desplazamiento en trote, atendiendo todos los elementos específicos, entraría dentro del fortalecimiento específico en el aparato inferior. Y bueno, pues esto sería prácticamente los factores que intervienen dentro de nuestro entorno del débil visual.